De manera general, cualquier cirugía está conformada por los 4 tiempos quirúrgicos: corte, hemostasia, disección, tracción o separación de los tejidos y por último, las suturas. Es necesario tener algunos conocimientos básicos para poder llevarlos a cabo, como las técnicas a realizar, los materiales disponibles y los tipos de suturas que existen. De esta manera vamos a tener la habilidad de poder elegir la más apropiada cuando nos enfrentemos a una situación donde sea requerido, ya sea en la vida cotidiana o en el ámbito hospitalario. Mi nombre es Ámbar Sandoval y el día de hoy te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre Bueno, en primer lugar es necesario hablar sobre el concepto en sí de una sutura. Una sutura es un producto sanitario que se utiliza para favorecer la cicatrización de los tejidos mediante la aproximación de sus bordes, esto con el objetivo de mantenerlos unidos y disminuir la tensión que existe entre ellos. Otra definición podría ser una técnica quirúrgica que consiste en unir los tejidos seleccionados y fijarlos hasta que completen un proceso de cicatrización. Puesto que las suturas se han utilizado desde hace miles de años y en la actualidad los constantes desarrollos y avances tecnológicos e innovaciones en la medicina han permitido que se realicen diferentes cambios drásticos, como pasar de materiales tales como criles de caballo, tendones o fibras de cuero, a materiales más seguros y fáciles de obtener, como el nylon, la seda y algunas otras opciones. Para determinar qué materiales son o no son aptos para ser empleados como suturas, existen algunas reglas que se deben de seguir. Por ejemplo, no provocar una respuesta tisular como si fueran un cuerpo extraño. Ser al menos tan resistentes como el tejido en el que se pretenden usar. Esta resistencia aumentará proporcionalmente al calibre de la sutura, pero de esto lo haremos más adelante. También deben de ser capaces de soportar procesos de esterilización sin que pierdan sus características. Deben de tener un costo bajo y una buena disponibilidad para asegurarse de que se consigan en cualquier medio. Y por último, deben de tener, en conjunto con una buena técnica, un material que sea de fácil manejo que permita realizar nudos seguros y efectivos. Una vez que los materiales pasen este examen, podrán ser clasificados de acuerdo a múltiples factores como por ejemplo su origen, es decir, si son de material natural como la seda, el catwood o la plata, o si provienen de un material sintético como el nylon y el polipropileno. También se pueden clasificar dependiendo de su naturaleza, que no se refiere más que al número de filamentos que conforman a esta sutura. Su duración nos habla de si son suturas absorbibles como el catwood o la poliglactina o suturas no absorbibles como el nylon o polipropileno. También se pueden clasificar de acuerdo a su calibre, que es la medida de su diámetro transversal y cuyas medidas han sido establecidas por la United States Pharmacopoeia o USP, creando un sistema de ceros y números donde cada cero equivale a disminuir el calibre 5 milímetros y cada número se traduce en un incremento de 5 milímetros, llevando ambos extremos hasta las medidas de 6 ceros o número 6 respectivamente. Otra herramienta importante para suturar son las agujas. Las agujas son instrumentos metálicos punzantes que pueden estar hechas de diferentes materiales y que nos van a ayudar a facilitar la unión de los tejidos pasando el hilo de la sutura desde un lado hacia el otro. Y asimismo, estas van a estar compuestas por 3 partes. Cuentan con un ojo, con un cuerpo y con una punta. Estas partes a su vez son responsables de la clasificación de las agujas, dando lugar a las siguientes categorías. Refiriéndonos al ojo de las agujas, vamos a encontrar agujas que pueden tener un ojo cerrado. Este puede tener forma rectangular, redondo o cuadrado. Después vamos a encontrar lo que sería el ojo francés, en donde vamos a encontrar que hay 2 ojos conectados por una ranura intermedia por la cual va a pasar el hilo. Y finalmente tenemos el ojo engarzado o atraumático, que va a ser un hilo directamente ensartado en el extremo posterior de la aguja. Hablando ahora de su cuerpo, tenemos agujas rectas que nos sirven para suturar ya sea piel o tejidos que se encuentran fuera de las cavidades.
Después tenemos las agujas curvas que nos permiten suturar tejidos profundos cuando tenemos poco espacio disponible y cuyo calibre se va a medir en la fracción que representa esta aguja de un círculo completo. Por ejemplo, tenemos agujas de 1/4, 3/8, 5/8. Y por último tenemos las agujas de cuerpo mixto. Estas agujas van a ser principalmente empleadas en las necropsias. Por último tenemos la clasificación de la punta. En este caso vamos a encontrar agujas de punta roma que nos van a permitir separar los tejidos, punta redonda o ahusada que nos va a permitir atravesar tejidos de muy alta resistencia, punta cilíndrica que nos va a permitir reducir el tamaño del orificio que se deja en la piel, y de punta triangular o cortante que va a ser empleada para cortar o atravesar tejidos gruesos, duros o fibrosos. Retomando lo que dijimos sobre el objetivo de suturar a un paciente, pues era afrontar los bordes de una herida para favorecer su correcta cicatrización. Ahora, voy a explicar cómo se realizan 3 de los puntos más básicos que debemos de conocer, pero antes de comenzar existen algunos pasos que nos sirven para determinar qué tipo de sutura debemos emplear y la técnica adecuada. En primer lugar, tenemos que analizar nuestra herida. Debemos poder seleccionar el hilo, la aguja y la técnica de sutura que vamos a emplear en base a las características biológicas, la manera en que los tejidos van a responder a la sutura, la longitud y la profundidad de la lesión, el lugar donde se encuentra la herida, si ésta se encuentra contaminada o infectada, si el paciente tiene algún factor de riesgo que dificulte el proceso de cicatrización y las características y el calibre del hilo que vamos a ocupar. Todo esto se realiza en pos de buscar la opción que sea más estéril, cuyo diámetro cubra los requerimientos de seguridad con el menor tamaño posible y que provoque la menor respuesta inmunológica posible. Una vez que nosotros hemos seleccionado nuestra mejor opción, vamos a verificar que la aguja sea la que escogimos y esto se puede realizar simplemente inspeccionando el empaque de las suturas. En este empaque vamos a encontrar algunas especificaciones como por ejemplo la forma de la aguja, el calibre de la sutura, el tamaño total del hilo, el material del que está hecho, el largo total, la fecha de caducidad y algunos otros datos que son de importancia. Una vez que terminamos la comprobación de nuestra sutura, vamos a elegir el punto que vamos a realizar y la continuidad de la sutura acorde a las características de la herida. Podemos realizar una sutura discontinua, en donde cada punto va a ser realizado de manera independiente y se repartirá uniformemente a lo largo de toda la herida. Por su parte, también tenemos las suturas continuas que se van a realizar sin cortar el hilo. Ahora bien, el punto que vamos a elegir para cada herida depende de características como la longitud de la lesión, el tejido que se encuentra involucrado y la profundidad. Nosotros vamos a comenzar primero realizando lo que es el punto simple. Este punto va a ser el más utilizado debido a la rapidez con la que se puede realizar y la sencillez de su técnica. Este punto es recomendado para cualquier tipo de tejido. Vamos a comenzar tomando uno de los bordes de la herida y atravesando la aguja aproximadamente a 0.5 centímetros de distancia de la lesión. Posteriormente vamos a tomar el otro borde. Nuevamente ingresaremos la aguja a través del tejido subdérmico y saldremos por la piel a una separación más o menos similar al punto que dimos inicialmente. Vamos a tensar levemente los bordes y ahora empezaremos a lazar 2 veces el hilo proximal sobre el portaagujas, tensando el hilo distal apoyándonos de algún otro instrumento como una pinza Kelly recta o las propias manos. Después realizaremos otra lazada única, pero en sentido contrario, y para rematar realizamos una tercera lazada paralela a las primeras 2 que hicimos. Al finalizar vamos a cortar el hilo restante y como resultado obtenemos un punto simple. En segundo lugar realizaremos el punto simple continuo. Este se recomienda para laceraciones, para heridas en zona de tensión supraarticulares o para heridas cuya incisión cambie de dirección. Vamos a comenzar levantando uno de los bordes de la herida y con el portaagujas introduciremos la aguja
aproximadamente a 1 centímetro de distancia desde la parte externa hacia la parte interna, saliendo nuestra aguja a través de la misma herida. De ahí vamos a deslizar el hilo hasta dejar un cabo corto y después en el lado contrario vamos a realizar lo mismo hacia la misma dirección. Es decir, vamos a ir desde el exterior hacia el interior de la herida y vamos a repetir este paso hasta cubrir en su totalidad la longitud de la herida, a modo que los puntos queden lo más simétricos posibles. Una vez que terminamos, se realiza un nudo simple y debe de quedar del lado de la herida. Nuestra última técnica es el punto continuo anclado, que sirve para tejidos y heridas de gran tensión. La técnica inicial es exactamente la misma que la del punto simple continuo, con la única diferencia de que el hilo distal se va a anclar pasando por debajo del bucle que se forma entre los dos puntos. Una vez que alcancemos la longitud deseada, vamos a retirar un último punto simple para anudar los extremos y cortar el hilo restante. Bueno, con todo esto hemos aprendido que las suturas son un pilar fundamental en la práctica médica, ya que nos van a ayudar a facilitar el proceso de cicatrización, así como la recuperación del paciente, minimizando el riesgo de desarrollar cicatrices patológicas o complicaciones postquirúrgicas. Conocer todos los materiales, las técnicas de sutura y la técnica correcta nos va a asegurar que le proporcionemos la atención adecuada a nuestros pacientes, así como optimizar los resultados de nuestros procedimientos y evitar las complicaciones. Mi nombre es Ámbar Sandoval y esto fue todo por el día de hoy. I'm doing this tonight. You're probably gonna start up